Este es el tercer vídeo sobre PDTool. Es para la última fase de la metodología, fase de diseño detallado. En esta fase lo que tendremos es que diseñar cada uno de los agentes de manera individual, de manera que no tenemos un diagrama solamente o varios diagramas, lo que tenemos es un diagrama por cada uno de los agentes que hayamos incluido en la fase de diseño arquitectónico. Básicamente en este caso nosotros nos nutriremos de las cosas que hemos ido añadiendo en las dos fases previas. Y lo que tendremos que hacer básicamente es identificar cuáles son los elementos que define cada uno de los agentes que hemos decidido utilizar en el sistema. Lo que vamos a diseñar son las funcionalidades internas que tienen, las vamos a hacer a partir de capacidades y planes. Básicamente las capacidades son las partes más generales del sistema, las partes más generales de la gente, y los planes, diríamos que serían los elementos primitivos que nosotros diseñamos la gente. Podemos tener varias capacidades, cada una de ellas puede dividirse en subcapacidades hasta que lleguemos al nivel de planes, que es el que al final implementamos, el que al final forma parte de la implementación de la gente. Y aparte de esto, tendremos también que incluir cualquier otra comunicación que haya interna dentro de cada uno de los agentes e incluir la comunicación donde entran y de donde salen las comunicaciones que hay entre los agentes y qué planes consumen las percepciones que hemos decidido en la fase de análisis y qué planes son los que generan las acciones que van hacia el exterior. Si os fijáis, hemos creado al hacer en el Architectural Design los agentes, la agrupación de roles en agentes, hemos creado aquí dos pestañas en el diseño detallado que corresponden a cada uno de los agentes. En este caso no tenemos unos diagramas fijos como en el otro caso, sino que tenemos un conjunto de diagramas por cada agente. Básicamente los diagramas corresponderán a las capacidades y planes que nosotros vayamos a utilizar para diseñar internamente cada uno de ellos. Dentro de esos diagramas podemos añadir planes, podemos añadir capacidades. Las capacidades básicamente serán los módulos en los que dividimos nuestros agentes. Los módulos, estas capacidades las podemos generar de manera jerárquica, podemos tener una serie de capacidades generales en el primer nivel y después ir refinándolo hasta llegar al final a planes. Al final siempre tendremos que acabar en planes. Cada capacidad que nosotros añadamos nos va a generar un diagrama en el que tenemos que indicar cómo los elementos de esa capacidad se encajan con los otros elementos que hemos ido haciendo en las fases previas. Si os fijáis también nos ha añadido aquí todos los elementos que hemos ido añadiendo en la parte de especificación y de diseño arquitectónico. Tenemos las percepciones, tenemos las acciones, tenemos las fuentes de datos y tenemos los mensajes que se intercambian los agentes entre sí. Si, por ejemplo, hacemos aquí, no sé, dos capacidades, podemos conectar estas percepciones, acciones, mensajes, fuentes de datos a cada una de ellas. No tenemos por qué hacer capacidades si nuestro agente es muy sencillo y un plano o varios planes al primer nivel ya es suficiente para resolverlo, pues con esto tendríamos el diagrama. Si el agente es suficientemente complejo, los roles que hemos ido asignando a este agente son suficientemente complejos, pues nos pueden hacer falta varios niveles para poder completarlo. Las percepciones pues irán conectadas a algún sitio dentro de la capacidad. La capacidad básicamente nos indica módulos, todavía no hemos identificado pues cuáles son las cosas que al final acaban ejecutándose en el plan. Estamos básicamente haciendo el diseño general del sistema. Al final todas las percepciones, acciones, mensajes, fuentes de datos acabarán conectadas a algún plan dentro del agente. Por ejemplo, pues esta capacidad es la que hace esta acción, esta capacidad es la que hace esta acción. El primer mensaje era un mensaje que salía, por lo tanto nos conectamos la capacidad hacia el mensaje y este mensaje 2 era la respuesta, la conectamos al revés. Si no lo hacemos en el sentido que toca, si por ejemplo conectamos el mensaje 1 hacia la capacidad, como hemos identificado en el protocolo que este mensaje es enviado por este agente, pues obviamente nos va a decir que no tiene sentido que lo conectemos hacia adentro, porque es un mensaje que tendría que ir hacia afuera. También podemos añadir aquí mensajes que corresponden a comunicación entre planes.
Nuestras capacidades pueden hacer una serie de cosas, pero los planes internamente al final es posible que las capacidades tengan que sincronizarse entre sí de alguna manera o pasarse cierta información. Podemos añadir nuevos mensajes que no serán, digamos, protocolos de comunicación entre los agentes, es una comunicación interna entre los planes de cada capacidad. E incluso entre capacidad los planes pueden comunicarse entre ellos. Digamos que cada nivel puede tener mensajes propios que intercambian información entre los elementos que componen la capacidad que estamos diseñando. La fuente de datos igual la podemos conectar de la manera que tenga sentido con nuestros planes. Si os fijáis, también nos ha aparecido aquí pues otros dos diagramas. En este caso, pues lo que vamos a hacer es ir refinando la información que tenemos en la capacidad. Y aquí solo nos aparecerán los elementos que hemos conectado con esa capacidad. Por ejemplo, aquí podemos indicar que aquí ya directamente se resuelve con un plan o varios planes. Por ejemplo, plan 1. Plan 2. E indicamos, por ejemplo, pues no sé, que el mensaje 1 lo genera el plan 1. Este mensaje 3 lo consume el plan, bueno, en este caso lo genera porque hemos indicado que de la capacidad 1 va hacia la capacidad 2, pues también lo genera este plan. Esta percepción llega aquí, por ejemplo. Las percepciones no tienen por qué siempre llegar al mismo sitio. Es posible que, bueno, dependiendo de lo que signifique la percepción, igual pues se deriva hacia un plan u otro y la acción pues la hace cierto plan. Y la fuente de datos, pues por ejemplo, la consumen las dos. También hace ciertas comprobaciones respecto a si las capacidades se leen o no se leen. Hemos indicado aquí que esta capacidad escribe dentro de la fuente de datos, pues dentro de la capacidad los planes tienen todos que escribir en la fuente de datos. No podemos decir que, bueno, fuera hemos dedicado que hace una cosa y dentro otra cosa. Es decir, las comprobaciones las hace para que no nos equivoquemos en el diseño. Obviamente nosotros podemos indicar después pues cuál es la descripción del plan, qué contexto realiza el plan. Hay una serie de cosas que ya vienen por defecto, por ejemplo, pues cuáles son los mensajes y cuáles en qué dirección van. Podemos indicar qué pasa cuando falla el plan, cómo se recupera el fallo en el plan, si es que hay alguna forma de recuperar el fallo que se realiza, y luego aquí podemos poner una descripción a alto nivel de las cosas que debería hacer el plan. Un pequeño algoritmo, o si queremos podemos incluso poner algo de código que nos indique qué es lo que realiza el plan, porque digamos que hemos llegado a un nivel suficientemente detallado como para saber exactamente cómo tienen que realizarse las cosas que realiza cada plan. En la segunda capacidad podemos tener exactamente lo mismo, ¿no? Podemos indicar aquí, para no hacer las cosas más largas, podemos indicar que tenemos este plan que ya estaba por ahí. Indicamos pues los mensajes los consume en este caso, igual que antes va a comprobar si los mensajes realmente entran o salen. Esta percepción entra dentro del plan y esto escribe la fuente de datos. No hemos ido al revés. No hemos sido, si hemos sido consistentes, bueno, pues digamos que las cosas se comprobarán correctamente y nos indicará que las cosas que hemos ido haciendo las hemos ido haciendo correctamente. Lo mismo haríamos para el otro agente. En otro agente, en este caso, los mensajes irán en el sentido contrario. Recibimos el mensaje 1, enviamos el mensaje 2, por lo tanto las flechas las tenemos que poner adecuadamente para ese cometido. Por ejemplo, aquí ponemos un plan más, plan 4, que consume este mensaje. Aquí no nos hemos molestado en hacer capacidades, envía este mensaje, recibe esta percepción y realiza estas dos acciones. Obviamente el número de planes que haya y qué es lo que hagan dependerá exactamente de cuáles son los roles que tenga asignado y qué cosas tiene que hacer el agente. Con esto ya tenemos, bueno, todo el diseño. Dentro de las capacidades que tiene el PDTool, veréis también que podemos hacer ciertas comprobaciones en crosscheck. Permite comprobar pues, que ciertas cosas que no hace directamente los diagramas se comprueben. Básicamente que ciertas conexiones están conectadas de manera adecuada o que todas las conexiones que debería haber entre elementos que hemos diseñado existan. Si hacemos aquí una comprobación, bueno, pues nos dice pues, ciertas cosas que no hemos hecho correctamente o nos indica pues, que ciertas fuentes de datos no se han leído o escrito o que ciertos escenarios no son usados o que ciertos objetivos no están conectados a ningún sitio.
hace las convoluciones básicas que nos permiten saber si le hemos usado correctamente y hemos usado todos los elementos que hemos diseñado. Aparte de eso, podemos generar un reporte. En ese caso, podemos generar un reporte con todos los elementos o podemos nosotros decidir qué elementos queremos que aparezcan en el reporte. Nos pedirá un sitio donde va a crear un directorio, donde va a generar una serie de ficheros HTML y unos gráficos que corresponderán a los diagramas que hemos ido generando. La herramienta va grabando de vez en cuando. Podemos poner aquí cada cuánto tiempo graba. Es conveniente ir grabando de vez en cuando para evitar que haya problemas. La herramienta ya es un poco vieja y bueno, es posible que en algún sistema pueda tener problemas y se cierre de manera inesperada. Entonces es mejor tener pues, una copia grabada de vez en cuando. O podéis crear copias de seguridad por si queréis, por ejemplo, restaurar cosas. Podéis haber hecho decisiones y querer probar, por ejemplo, alternativas o volver hacia atrás de algún diseño que hayáis hecho y podéis crear pues copias de seguridad que os sirvan para hacer eso. Permite generar código para un formalismo específico y unas librerías específicas que no vamos a usar, por lo tanto, bueno, nos debería preocupar. También nos permite en propiedades añadir la información básica que describa el proyecto, ¿no? Cuál es el nombre, su descripción, autores, versión, un poco si queremos documentar o cuando generemos la documentación que nos aparezca esa información en el documento. A modo de ejemplo, podemos ver el informe que ha generado a partir del ejemplo que hemos hecho. Podréis ver que bueno, sigue las diferentes secciones que corresponden a la metodología, lo que hemos ido haciendo en el PDTool. Nos ha ido generando un gráfico por cada uno de los diagramas que tenemos. Algunos no los genera. Por ejemplo, tenemos el análisis overview. Aquí tenemos el diagrama de objetivos. Los escenarios no generan un diagrama de escenarios. Lo que hace es generar las plantillas que describen cada uno de los escenarios. Las tablas que vimos que documentaban cada uno de los escenarios. Nos genera el diagrama de roles. Luego la parte de diseño arquitectónico. La parte de la agrupación de agentes a roles, la parte del System Overview. No nos genera el diagrama de datos, eso lo podemos generar nosotros a partir de la herramienta, generar un gráfico a partir de ese diagrama si lo queremos. Nos va a generar los de los protocolos, los diagramas de los protocolos que hemos ido haciendo y luego el diseño detallado de cada uno de los agentes. Cada una de las capacidades que tenemos y las subcapacidades que ya hemos ido creando con las descripciones textuales que corresponden, por ejemplo, a los planes. Veréis que nos va a generar también toda una serie de vocabularios con cada uno de los elementos que tiene el sistema, ¿no? Con las diferentes percepciones, con las acciones, con los mensajes, las fuentes de datos, no nos genera el diagrama, pero sí nos genera las descripciones de las fuentes de datos, los diferentes actores que tenemos y luego un diccionario con todos los elementos. El diccionario, bueno, básicamente es para que podamos seguir las cosas que tenemos, pero bueno, digamos que no nos van a servir bien como documentación. Nos permite, digamos, ir a cada uno de los puntos donde se encuentra los elementos en la documentación. Y luego nos sale ordenado por tipo cada uno de los elementos que hay en el diseño. Y al final nos sale pues, la lista de errores y warnings que nos da la herramienta, un poco para que veamos en qué estado tenemos el diseño. En el caso de que todo esté correcto, pues obviamente no nos va a salir aquí ningún error.